Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día increíble. Para quienes recién nos descubren, bienvenidos a este espacio donde desgranamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, las tendencias que marcan pauta y, por supuesto, esos chismes que nos mantienen al filo del asiento. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a abordar un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, estamos hablando de la supuesta, y digo supuesta porque aún estamos analizando los detalles, millonaria indemnización que Kerem le estaría exigiendo a Ander Cell tras su reciente ruptura. Uf. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Así que prepárense, pónganse cómodos porque este vídeo promete ser intenso, lleno de especulaciones bien fundamentadas y, quién sabe, quizás hasta alguna revelación que nos haga replantearnos muchas cosas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y activen también la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subimos contenido nuevo. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus parejas de ensueño, esas que parecen sacadas de una telenovela y que nos roban el aliento con su química. Y Ander Cell y Kerem Bürsin, sin duda alguna, eran una de esas parejas. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, su relación capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. La química en pantalla se trasladó a la vida real y su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y queridos. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Parecía que su amor era a prueba de todo, un cuento de hadas moderno que todos deseábamos que durara para siempre. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan. Y lo que para el público era una relación idílica, parece que en la intimidad tuvo sus altibajos. Recientemente y para sorpresa de muchos, se anunció su separación. Las noticias volaron como pólvora, generando una ola de tristeza entre sus fans y, por supuesto, un sinfín de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron una relación que parecía tan sólida y llena de amor? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, cada una más dramática que la anterior. Pero el verdadero bombazo, el que ha puesto el tema en boca de todos y nos ha llevado a hacer este vídeo, no es solo la ruptura en sí, sino lo que supuestamente vendría después. Los rumores alimentados por fuentes cercanas a la pareja apuntan a que Kerem Bürsin estaría exigiendo una suma considerable de dinero a Ander Cell en concepto de indemnización. Y cuando digo considerable, amigos míos, me refiero a cifras que harían temblar a cualquiera. Hablamos de miles, incluso millones de liras turcas. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué justificaría una demanda de tal magnitud? Las teorías son varias y francamente todas son dignas de un guión de película. Una de las hipótesis más sonadas es que Kerem siente que ha invertido emocional y económicamente en la relación, quizás hasta ha hecho planes a futuro que ahora se ven truncados, y busca una compensación por lo que considera un daño o una pérdida. Otros sugieren que podría haber algún tipo de acuerdo previo o cláusula que se está activando tras la separación, algo así como un pacto de no agresión financiera, pero en este caso, una especie de pacto de compensación. También se habla de posibles inversiones conjuntas, negocios que hayan emprendido juntos, o incluso de contratos publicitarios o proyectos laborales que se hayan visto afectados por la ruptura. Si pensamos en el poder mediático que tienen ambos, es plausible que hayan participado en acuerdos comerciales donde su imagen como pareja era un factor clave. Al separarse, esa imagen se rompe y por ende los beneficios de dichos acuerdos podrían verse mermados. Otra línea de especulación apunta a que Kerem podría estar exigiendo esta indemnización como una forma de reparto de bienes, o compensación por daños morales y materiales. A ver, no seamos ingenuos, en relaciones largas y mediáticas, a menudo hay un entrelazamiento de vidas que va más allá de lo puramente emocional. Si vivían juntos, compartían gastos, quizás tenían proyectos en común, o incluso si él siente que ha sacrificado oportunidades laborales por estar con ella, podría argumentar que
Tiene derecho a una compensación. Pero claro, también está la otra cara de la moneda. ¿Es realmente una indemnización o es una manera de presionar a Ande? Ojo, esto es pura especulación, pero en el mundo de las celebridades, las motivaciones a veces son muy complejas. Podría ser una estrategia para evitar futuras demandas de ella, o simplemente una forma de cerrar el ciclo de una manera que él considera justa. Lo que sí es un hecho es que esta noticia ha puesto a Ande en una situación delicada. Ella, conocida por su carisma y su éxito profesional, ahora se enfrenta a una posible disputa financiera millonaria. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a ceder a las exigencias de Kerem? ¿O va a contraatacar legalmente? La incertidumbre es total. Si nos ponemos a pensar en las implicaciones legales de todo esto, es un terreno pantanoso. En Turquía, como en muchos otros países, las leyes de separación y divorcio varían, y no es común que se exijan indemnizaciones millonarias por una ruptura sentimental sin hijos o bienes gananciales en común legalmente reconocidos. Sin embargo, si existieran acuerdos prenupciales, sociedades comerciales o algún tipo de contrato explícito entre ellos que estipule dichas compensaciones, la situación podría ser diferente. Además, hay que considerar el factor opinión pública. Ambos son figuras públicas muy queridas, y cualquier movimiento legal que hagan será escrutado al detalle. Kerem podría ser visto como un oportunista si la demanda resulta ser infundada o exagerada, mientras que Ande podría ser percibida como la víctima o, en su defecto, como alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones. Los medios de comunicación turcos, como siempre, están sedientos de detalles. Cada declaración, cada ausencia en algún evento público, cada publicación en redes sociales, es analizada en busca de pistas. Se han filtrado supuestos comunicados de los abogados de ambas partes, versiones contradictorias de amigos cercanos, y un sinfín de rumores que solo añaden más confusión. Por ejemplo, algunos reportes sugieren que Kerem podría estar exigiendo esta suma como compensación por el tiempo y el esfuerzo que invirtió en la relación, argumentando que su carrera profesional se vio afectada por su compromiso con Ande. Otros indican que podría haber habido inversiones conjuntas en propiedades o negocios que ahora necesitan ser liquidadas. Y no falta quien piense que esto podría ser una forma de él proteger su reputación o de asegurarse de que ella no hable públicamente de ciertos aspectos de su relación. Ande, por su parte, se ha mantenido relativamente discreta. Tras el anuncio de la ruptura, sus apariciones han sido escasas y sus declaraciones muy cautas. Es comprensible, nadie quiere avivar las llamas en medio de una situación tan delicada. Sin embargo, la presión mediática es inmensa, y sus seguidores esperan una respuesta, una explicación, algo que aclare el panorama. Y aquí es donde entra la parte que más nos interesa a nosotros, los fans y observadores del mundo del espectáculo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Es una estrategia de Kerem para obtener dinero fácil? ¿O hay motivos legítimos detrás de esta supuesta exigencia? Sin pruebas concretas y sin declaraciones oficiales de ambas partes que confirmen o desmientan estos rumores, es difícil emitir un juicio definitivo. Lo que sí podemos decir es que esta situación pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama. La constante exposición mediática, las presiones de las agencias, los compromisos laborales, todo puede pasar factura a una pareja, por muy enamorados que parezcan. Y cuando la relación termina, las consecuencias pueden ser igual de intensas, tanto a nivel emocional como, al parecer, financiero. Si realmente Kerem está exigiendo una indemnización, esto podría sentar un precedente en el mundo del espectáculo turco. Sería interesante ver cómo reacciona la opinión pública y, sobre todo, cómo se desarrollan los acontecimientos legales. ¿Veremos una demanda formal? ¿Habrá un acuerdo extrajudicial? El futuro dirá. Por ahora, lo que tenemos son rumores, especulaciones y un titular que ha encendido las alarmas. Kerem exige urgente indemnización a Ande tras su rotura. Es un titular fuerte e impactante y es precisamente por eso que hemos querido dedicarle este vídeo. Queremos analizar las posibles razones, las implicaciones y, sobre todo, mantenerlos informados de los últimos acontecimientos. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Ande y Kerem son personas. Han compartido una parte importante de sus vidas, y una ruptura, sin importar las circunstancias, nunca es fácil. Si bien es nuestro derecho como espectadores estar al tanto de lo que sucede en sus vidas, también debemos mantener un mínimo de respeto por su privacidad y por el dolor que una separación pueda causar. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto?
Primero, que las relaciones de celebridades son increíblemente complejas y a menudo marcadas por presiones externas. Segundo, que las rupturas, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden tener consecuencias financieras inesperadas y a veces muy cuantiosas. Y tercero, que hasta que no haya confirmaciones oficiales, debemos tomar todas estas noticias con una pizca de escepticismo, pero sin dejar de lado la fascinación que generan. Personalmente me da mucha pena que una relación que tantas alegrías nos dio a través de la pantalla haya terminado de esta manera. Espero sinceramente que ambos puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible y que encuentren la paz y la felicidad en sus vidas, independientemente de lo que suceda con este tema de la indemnización. En resumen, mis queridos amigos, la supuesta exigencia de una cuantiosa indemnización por parte de Kerem Ande tras su ruptura es un tema que ha puesto a todos en vilo. Las razones detrás de esta supuesta demanda son inciertas, y las especulaciones van desde compensaciones por inversiones conjuntas hasta daños emocionales y profesionales. Lo único que sabemos con certeza es que esta noticia ha generado un gran revuelo y que estaremos atentos a cualquier desarrollo futuro. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta información intrigante y les haya ayudado a entender un poco mejor este enredado asunto. Hemos desgranado los rumores, analizado las posibles causas y, sobre todo, hemos intentado mantener un tono informativo y conversacional para que se sintieran como si estuviéramos charlando entre amigos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Verlos del otro lado de la pantalla, acompañándonos en cada vídeo, es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Son ustedes, nuestra comunidad, quienes hacen posible que este canal siga adelante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem tiene motivos para exigir una indemnización? ¿Qué opinan de la forma en que se manejan este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. Su participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, con todos aquellos a quienes les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que seamos cada vez más en esta gran familia. Les aseguro que no se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás hasta con alguna que otra primicia. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan conectados. Adiós.